Del 22 al 25 de mayo serán las próximas elecciones europeas. 500 millones de europeos están llamados a las urnas para elegir a los 751 eurodiputados que conformarán el nuevo Parlamento Europeo. Los españoles que iremos a votar el día 25 de mayo tendremos que elegir a 54 de los mismos. ¿Cómo de importantes son estas elecciones para nosotros? ¿Qué se decide en Europa que se pueda resolver en España? Pues estas son algunas de las cuestiones que hoy queremos aclarar en este programa de A Debate, y para ello pues contamos con algunos de nuestros representantes políticos que seguro nos van a dar respuestas a estas preguntas y a otras muchas. Empezamos y les damos ya las buenas noches cuando estamos también, y hay que decirlo, a unos minutitos de que empiece la campaña electoral. Damos las buenas noches a José Ortega, diputado provincial por el Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pilar Tábora, que encabeza la lista que el Partido Andalucista va a presentar a esas elecciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Manolo González, diputado provincial también por el Partido Socialista. Muy buenas noches. Y la última persona que nos acompaña hoy en A Debate, una cara más conocida para nosotros, también diputado provincial, en este caso por Izquierda Unida, concejal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Manuel Vejines. Muy buenas, Manuel. Muy buenas noches. Empezamos a explicarles primero que será un debate con algunas cuestiones cerradas, con lo cual a continuación daremos un orden de intervención en la que cada representante tendrá 3 minutos y otras cuestiones estarán abiertas en las que nuestros invitados de esta noche podrán debatir en este coloquio. En primer lugar, el orden de intervención pues lo va a marcar la representación política que obtuvieron los diferentes partidos en las últimas elecciones municipales. De esta manera, de menor a mayor, será Pilar Tábora la primera en intervenir. Primera cuestión, y yo creo que es básica, Pilar, en esta noche: ¿por qué son importantes estas elecciones? ¿Por qué tenemos que ir los palaciegos y los españoles a votar? Bueno, tenemos que ir a votar en primer lugar porque en Bruselas se están decidiendo las políticas que nos afectan directamente a nuestra vida cotidiana. Yo no voy a hablar de los españoles, yo voy a hablar de los andaluces, porque nosotros representamos sola y exclusivamente a Andalucía. Somos el único partido que representa los intereses del pueblo andaluz, somos el único partido que no va en coalición, porque hemos decidido que ir en coalición de alguna manera se disipaba, se diluía el mensaje que nosotros queremos mandarle a los andaluces. El Partido Andalucista va solo, el Partido Andalucista va libre, va con su propio mensaje. Sabemos las dificultades que tienen unas elecciones europeas. Precisamente por eso nosotros estamos pidiendo en Bruselas que Andalucía se reconozca como una circunscripción electoral. Es de la única manera que los pueblos puedan tener una voz en una Europa que nosotros creemos que tiene que ser cambiada también, y que evidentemente el ciudadano tiene que estar informado de en qué se le puede defender desde sus propios territorios, qué le conviene al andaluz que le defiendan sus propios territorios o que le conviene al andaluz que le defiendan desde el Estado. Como vamos a tener un debate sobre el tema, yo quiero después informar también de cuáles han sido las desventajas de no tener una voz propia en Europa, de que los andaluces no estemos presentes en un lugar tan importante donde se deciden políticas agrarias, políticas pesqueras, donde se deciden temas importantes sobre la cultura, donde se deciden temas importantes económicos, donde la Troika está marcando una política que nos está reventando literalmente a todos, y donde además los partidos que están digamos, siendo como líderes mayoritarios o que piensan que son líderes mayoritarios, pues están bajo el mandato de la Troika, como así lo hemos recibido y como así lo estamos recibiendo en Andalucía, con una desventaja de pérdidas de millones de euros, que después hablaremos también quién lo ha perdido y por qué en la PAC, y con tantas desventajas en un territorio que tiene un 36% de paro. Somos el territorio que más paro tiene en toda la Unión Europea.
Hay 313 territorios en la Unión Europea y Andalucía, siendo un territorio rico, siendo un territorio que puede ser referente de progreso y de riqueza en la Unión Europea, sin embargo, es el último en la cola del paro. Algo mal se está haciendo, algo mal se está repartiendo y sobre todo las políticas de la Unión Europea, que han debido de servir para un gran desarrollo de esta tierra, nos han servido para dejarnos donde estamos, que es en el 36% de paro, y lo voy a decir muchas veces, porque somos un país igual de grande que Portugal, y si nos imaginamos Portugal con casi la mitad de su población en paro, pues la verdad es que nos entra escalofrío. Lo que pasa es que como no nos visualizamos como país, parece que se diluye un poco esa cifra tan catastrófica y esa lacra del paro que siempre azotó a Andalucía. Y no por la crisis, la lacra del paro azota a Andalucía desde hace muchísimo tiempo, desde principios del siglo XX. No tiene nada que ver directamente con la crisis. José Ortega, por el Partido Popular. Bueno, pues yo en primer lugar darle las buenas noches a la gente de Los Palacios que nos están viendo. Es la primera vez que intervengo aquí en la televisión de Los Palacios. ¿Por qué hay que votar en las elecciones europeas? Bueno, pues hay que votar en las elecciones europeas porque en Europa se deciden cosas que afectan a la vida cotidiana de los palaciegos, de los andaluces y de los españoles. Se puede hablar de la Europa de las regiones, de la Europa de los estados y de muchas, pero en definitiva se habla de Europa y se habla de una Europa que legisla y que cada vez legisla más concretamente sobre los asuntos que nos interesen. Como bien ha dicho Pilar, pues son muchos los millones de euros que han venido desde Europa para que la cohesión entre las distintas regiones de Europa sea mayor, independientemente de los resultados, que ese es otro debate, pero sí es cierto, y aquí lo sabe la gente en Los Palacios, que también independientemente de las discusiones que podamos tener ahora o no sobre los resultados de esta PAC, han habido otras políticas agrarias comunes que han sido fundamentales para que esta tierra, para que este pueblo, por ejemplo, pues tenga el desarrollo agrícola y hortofrutícola que tiene, puesto que han sido muchos los millones de euros que han venido de Europa y que se ha decidido en la Unión Europea de que tenían que venir para intentar equilibrar los territorios de la Unión Europea. Y son muchas más cosas. Es decir, yo pongo un ejemplo cotidiano. Aquí nos estamos dando golpes de pecho por el tema de las licencias de apertura, que ahora el Estado, que la Junta, que quieren que sean en no sé cuántos trámites. Eso es una directiva europea, que ya hace bastante tiempo que se hizo en Europa y que España tiene la obligación de aplicar y está aplicando para los pequeños y medianos empresarios de Los Palacios que necesitan agilidad para abrir sus negocios. Eso deviene de una legislación europea, por ejemplo. Europa va a aportar pronto 8.000 millones de euros para empleo juvenil, de los cuales 1.800 millones vendrán a España. Eso se va a repercutir en el empleo joven de la gente de Los Palacios, de la gente de Sevilla, de Andalucía y de España. Pero yo creo también que hay un motivo muy fundamental para ir a las elecciones europeas y votar, y es hacer Europa. Yo creo que quizás, y muchos por la edad que tenemos, no somos conscientes del paraguas de libertad que supone para España el estar dentro de la Unión Europea. No solo el paraguas de libertad, estar en la Unión Europea, formar parte de la Unión Europea, significa ser un Estado democrático y de derecho. Eso es una realidad que va a ser muy difícil de cambiar siempre que estemos dentro de la Unión Europea. Y yo, por último, decir que la moneda única, el haber estado dentro del euro, por muy dura que ha sido la crisis, porque la crisis no ha sido española, ha sido mundial, si no hubiéramos estado dentro de la Unión Europea, en este país se hubiera visto un drama mucho más intenso, y yo creo que eso es un paraguas, y vienen más preguntas que aquí tendremos del que se ha visto. Yo entiendo que estar en la Unión Europea es estar en conjunto, con un conjunto de países que seremos capaces de competir con el resto del mundo, porque hoy día tenemos una economía globalizada. Vale, seguimos con el diputado provincial del Partido Socialista, Manuel González. Vamos a ver, antes de entrar en analizar un poco las diferencias ideológicas, las diferentes posturas que podamos tener respecto de, Europa en general o cualquier tipo de temática, yo creo que es bueno empatizar y entender al ciudadano, cómo enfoca el ciudadano en las elecciones en la Unión Europea. Y creo que tiene dos hándicaps como punto de partida, y hemos de decirlo porque es la realidad. Y no podemos poner un tabique y obviar
lo que es real, ¿no? Y la gente padece. El primero es, la gente tiene cierta preocupación ante el descrédito de la política, la imagen que damos, con los problemas más o menos generalizados, ¿no? Independientemente, no entro aquí en un partido más, en otro partido menos, hablo en general. Y eso es un problema que hemos de intentar resolver, porque afecta a los ciudadanos. Tenemos un segundo hándicap que también es fundamental, que el ciudadano afronta, ve las elecciones europeas como unas elecciones, como no de primera división, no de primera categoría, sino de una especie de tercera categoría, o llamémosla cuarta categoría, y la verdad es que yo diría no al contrario, pero sí ha de tener en cuenta que las elecciones a la Unión Europea son importantísimas. Hemos de tener en cuenta que toda y cada una de la materia legislativa, toda la normativa, directiva que se aprueban en la Unión Europea, afecta no únicamente a los Estados, afecta a los Estados que la componen, afecta a las diferentes comunidades autónomas y también afecta a los diferentes municipios, al mío, al vuestro, los palacios y a cualquier otro de cualquiera de los Estados. Entonces, hemos de darle el nivel de importancia que tiene. Y además, en esta primera intervención termino con una apelación a los ciudadanos. El voto es, quizás utilizar la palabra arma es un poco fuerte, pero sí es cierto que el voto es la herramienta fundamental, por ahora no superada, para participar, decidir e intentar marcar unas pautas a un equipo de gobierno, en este caso a un equipo de gobierno europeo. Por tanto, repito, invito a la ciudadanía a pasar de la cierta decepción a la voluntad y al positivismo, que me parece más lógico. Manuel Begínez. Sí, bueno, se habla aquí de la desafección que hay entre la ciudadanía hacia la Unión Europea y todo lo que venga de Europa. Es que, claro, por mucho que nos esforcemos los políticos en llamar a la participación, está justificada esa desafección, porque las decisiones que se adoptan en la Unión Europea, pues bueno, no cuentan con los ciudadanos. Entonces esos ciudadanos cada vez se ven más alejados de esas instituciones europeas. Y esto cuenta con un pecado original muy importante, que digamos, desde la Europa de Maastricht del año 92, desde el Tratado de Maastricht, y hasta el Tratado de Lisboa de 2007 y su Pacto de Estabilidad de 2010, bueno, pues cada vez más los Estados han ido perdiendo soberanía, las decisiones, bueno, pues se han ido adoptando en función de unas directivas que han provenido de Europa y que han condicionado las políticas nacionales de estos estados. De Europa nos vienen los fondos de cohesión y los fondos estructurales, porque previamente hubo que renunciar en el tratado de la negociación en el año 84-85 para incorporarnos al entonces mercado común. Hubo que renunciar también a cuotas lecheras, reconversiones industriales, hubo que dejarse muchos pelos en la gatera para poder acceder a esos fondos estructurales que ciertamente han ayudado al desarrollo de España, de Andalucía, pero que fue a cambio de un alto precio que tuvimos que pagar al principio para poder entrar en esa Unión Europea. Y como decía anteriormente, por la pérdida de soberanía que los estados, y sobre todo los estados del sur, hablamos de España, de Portugal, de Grecia, incluso de Italia, pero fundamentalmente de estos tres, la soberanía la han puesto en manos de esas instituciones europeas, y que yo no soy tan optimista cuando decimos que nosotros vamos a condicionar la política de ese gobierno europeo. No existe ese gobierno europeo, porque las decisiones se adoptan a través de organismos como son la Comisión Europea, que no las ha elegido nadie, o a través del Banco Central Europeo, que tampoco está cumpliendo con la función que debiera de ser el Banco Central de toda Europa, ¿no? Está, digamos, el Banco Central Europeo presta dinero a la banca privada a un 1%, y estos bancos privados a su vez compran deuda soberana de los estados, le prestan dinero a un 6% a los estados. Esto es una estafa, y esto se está permitiendo por parte del Banco Central. Además, esas políticas que nos vienen de la Unión Europea, pues ponen el acento siempre en lo mismo, en recortes, en austeridad. Y esto es lo que está viendo los ciudadanos. Se está pasando de ver con una gran ilusión a Europa, como se vio en los años 80, a considerar a Europa una auténtica pesadilla y como la causante de todos los grandes males que nos afectan, desde el paro hasta los recortes sociales, recortes de pensiones, gran paro juvenil, en definitiva de la situación económica durísima que están viviendo millones de personas en este país.
Bueno, termina este primer bloque, como les adelantaba anteriormente, es un bloque cerrado. A partir de ahora nuestros invitados podrán entrar en coloquio y ya se ha tocado algo el tema, pero se dice que estas son las elecciones europeas más importantes de las celebradas hasta ahora. Sin embargo, suelen ser convocatorias que tienen una participación bastante baja. Ahora mismo, que con la imagen entre comillas que tienen los políticos, ¿de qué manera se pueden acercar a los ciudadanos para que les llegue el mensaje y para que ese día 25 se vaya a votar? A mí me gustaría decir algo sobre eso. Vamos a ver, cuando aquí se habla de desafección o de qué manera nos podemos acercar, yo no me puedo acercar de ninguna manera porque yo soy ciudadana. Yo no vengo de la política, yo no vivo de la política, yo he dado un paso a la política en el andalucismo porque creo que es imprescindible para que Andalucía salga de su subdesarrollo, porque por mucho que hablemos de miles de euros, estamos hablando, yo estoy recorriendo todo el territorio andaluz, todo, soy cabeza de lista, yo creo que soy aquí la única que no sé si soy la única que está en la lista, pero vamos, soy la cabeza de lista del partido andalucista, estoy recorriéndome todo el territorio andaluz y hay zonas por donde paso que si no sé que estoy en Andalucía, es como si estuviera en el tercer mundo, y yo el tercer mundo lo conozco también muy bien por mi trabajo. Yo pertenezco a la ciudadanía, yo no tengo que acercarme al ciudadano porque yo soy parte del ciudadano. Y el ciudadano se siente lejos de la política también porque ha hecho dejación de su participación. A mí me parece que el ciudadano se ha empezado a preocupar de su participación en la política cuando ha empezado la crisis. Y todos los años anteriores, donde la crisis de alguna manera estaba enmascarada o estábamos viviendo en un estado distinto, en ese estado mal llamado del bienestar, el ciudadano no se ha preocupado de qué es lo que estaba pasando. Se ha limitado a votar cada 4 años y yo animo a que el ciudadano tiene que ser más participativo y más consciente, pero no ahora, siempre, incluso cuando los estados del bienestar vuelvan, que no sé cuándo será, porque realmente todos hemos hecho dejación. Los políticos evidentemente se han aprovechado de esa vuelta de cara de la ciudadanía cuando todo iba bien a la política, y los ciudadanos ahora están mirando a los políticos después de los escándalos que estamos viendo, porque también es verdad que la desafección viene a través de, no la desconfianza, sino todos los casos que están saliendo y que se está demostrando que los políticos no han cumplido con lo que realmente es la política, que es un servicio público, que es un servicio al ciudadano. Cuando el ciudadano se da cuenta que en todos estos años lo que se ha hecho es aprovecharse de un estatus político, de un puesto en la política y un puesto de trabajo, claramente, y no de la ideología, para hacer política y para asegurarse también personalmente mucho un sueldo y un futuro, evidentemente ahí viene la desafección. Si la política hubiera cumplido con lo que le corresponde cumplir, que es con el servicio al ciudadano y con la entrega al desarrollo de su gente, esa desafección, incluso con la crisis, no hubiera existido. No podemos obviar que todos los casos de corrupción que están saliendo, y no es por ahondar en la corrupción, porque nosotros lo que queremos es lanzar nuestros mensajes y nos da igual, los ciudadanos tendrán que juzgar quiénes son los demás y cómo han actuado los demás y cuál es la realidad. Pero sí que es verdad que hay algunos políticos profesionales y muchos políticos vocacionales. Os recuerdo que el debate es abierto, sí, ¿eh? Te quiero decir yo aquí no quiero animaros a hablar, pero el debate es abierto. Lo que lanzo es que no todos los políticos, primero, son iguales. Todos los políticos no son iguales. Hay políticos vocacionales que cobran muy poco sueldo, que se entregan a su gente, y hay políticos que no han hecho lo mismo y que son objeto y sujetos de grandes casos de corrupción. A ver qué opina José Ortega. Yo creo que también en ese sentido hay que... Quería decir que evidentemente todo hemos empezado porque lo primero que tenemos que hacer no es recuperar la confianza del ciudadano para que vote en las europeas, sino para que voten las municipales, las generales y en las andaluzas, y yo llevo muchos años en política, 20 años en política, y conozco a muchos políticos, y he trabajado mucho en política, y la verdad es que muchas veces la política no está pagada, pues sobre todo los que estamos a pie de cañón en el pueblo y trabajando por los vecinos. Pero bueno, yo creo que hay que poner en valor, porque hay una cosa que está clara: la herramienta para cambiar las cosas que tenemos y que es la más que no se ha encontrado otra, es el voto. Y claro, si el discurso es que Europa, bueno, pues es un desastre, pues no vamos a animar a la gente que participe. Es que, decía Manolo,
es que toman las decisiones sin contar con los ciudadanos. Es que las elecciones que se vota y los órganos que salen de la votación popular ejercen ese mandato. Luego podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo. Que la comisión cada vez tiene más que ver con el Parlamento, que el Parlamento cada vez legisla más y resta más a la comisión, porque esa es la dinámica que lleva Europa. Porque el problema, no nos olvidemos, estamos construyendo Europa hace 50 años. Es que no es fácil, es que no es fácil, es que son ya 28 estados. Es que hemos recogido o han ido recogiendo países del sur con unas diferencias de renta tremendas. Ahora se recoge en la Europa del Este. Es decir, construir Europa es una tarea no de años, de siglos, y ha pasado épocas de bonanza donde todos mirábamos a Europa y ha pasado épocas de crisis. Y esta época de crisis yo opino que va a servir, y el tiempo lo dirá, eso lo va a decir el tiempo, no lo voy a decir yo, para que muchos países se den cuenta que estar en Europa es una garantía. Y Portugal acaba de salir del rescate, hoy lo he leído en prensa, Grecia está saliendo y lo han pasado muy mal. Pero lo que no sabemos es qué les hubiera pasado fuera de... Porque ahí está Argentina, ahí están los países sudamericanos, cuando le estallan estas crisis, los problemas que tienen. Entonces yo creo que son las más importantes porque las elecciones europeas, estas son las más importantes porque son las últimas, o sea, son las que vienen y cada vez son más importantes porque cada vez Europa es más Europa. Podremos estar de acuerdo o no con algunas de las cosas, pero yo creo que el balance general de estar dentro de Europa favorece a España. Y yo creo que teniendo, y ahora hay otra pregunta parecida de la incidencia económica, teniendo claro que el bloque sur de Portugal, España, Italia, que pueda, Francia incluso, que está también pasando dificultades, que pueda hacer frente y contrapesar, yo creo que se puede avanzar en ese camino de que cada día esos pueblos que hay que parecen del tercer mundo en Andalucía, que hace 30 años eran del cuarto mundo, seguían siendo igual, pero mucho menos, y estamos diputados que paseamos por las provincias y vemos muchos pueblos de la provincia y la verdad es que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero que la cohesión territorial, tanto la que hay, la que se produce dentro de un Estado como la que se produce dentro de la Unión Europea, tiene sus frutos, muy lento, pero tiene sus frutos. Venga, bueno, yo os doy todo el tiempo del mundo para que habléis, Yo simplemente, nosotros, desde Izquierda Unida, siempre hemos apostado por la construcción europea, pero siempre hemos apostado por la Europa social, por la Europa de los pueblos, por una Europa democrática, garante de libertades, por una Europa laica, pero desgraciadamente desde hace unos años la Unión Europea ha emprendido una deriva neoliberal que refleja su política en general, los intereses de las grandes élites económicas europeas, de los poderes financieros, de la banca, y los gobiernos europeos, fundamentalmente de los dos grandes partidos en España y en Europa, Partido Popular y Partido Socialista aquí, e igualmente en toda Europa, pues han consensuado con esas élites esas políticas de recorte que se plasman y se endurecen a partir de 2010 con el rescate a Grecia, con la aparición de eso, de una cosa que no está incluida en ningún tratado de la Unión Europea, que es la Troika, con un invitado de excepción que es el Fondo Monetario Internacional, que se trae aquí a acompañar al Banco Central Europeo, cuya función en ningún tratado estaba contemplada para servir, para prestar dinero a los bancos privados, sino para servir a los Estados, y además se conforma esa Comisión Europea, que no la ha elegido nadie, que no es un organismo democrático, el Banco Central Europeo tampoco es un organismo democrático, y además las grandes decisiones de la Troika, de esos tres organismos, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, esas grandes decisiones plasmadas en una cosa que se llama memorándum, pues no constan en acta, se hacen casi en secreto. Son decisiones que están al margen del Parlamento Europeo y esas decisiones están repercutiendo muy negativamente en amplísimas capas de las poblaciones de los países del sur, de aquí de España en particular. La gente asocia, nos guste o no nos guste, porque además es una realidad, la gente cada vez más asocia los recortes
que aplica el Partido Popular ahora y que antes también en gran medida en la última etapa de Zapatero aplicó el Partido Socialista, la gente asocia a esos recortes, el incremento del paro, recortes en pensiones, en sanidad, en educación, toda esta situación que se está viviendo de aumento de la pobreza, de aumento de la desigualdad, que no olvidemos que España es el país más desigual de Europa desde hace un tiempo a esta parte y donde es el segundo país en pobreza infantil. Todo esto lo asocia a la pertenencia a la Unión Europea y eso es lo que nosotros desde Izquierda Unida queremos combatir y decimos a la gente que es muy importante ir a votar para invertir esas políticas, romper ese bipartidismo establecido entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que no olvidemos que en el 73% de las ocasiones, en las votaciones que ha habido en el Parlamento Europeo, han votado conjuntamente, porque ustedes, les guste o no les guste, tanto a mi amigo Leocadio como a mi amigo Manolo, representantes del Partido Popular y del Partido Socialista, ustedes coinciden en la gran mayoría de los grandes asuntos de la política europea. Nosotros siempre nos opusimos a una Europa con una moneda única en las condiciones que se nos ha establecido y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Nos opusimos a la Europa de Maastricht, que fortalecía al poder financiero y restaba poder a los Estados y a los ciudadanos. Y nosotros queremos, ya digo, invertir esa política y volver a recuperar el espíritu del Tratado de Roma, que apostaba por esa Europa social y democrática y de los pueblos. Antes de que terminen los 10 minutos, Manolo. Sí, rápidamente. Yo creía que la pregunta iba relacionada con la participación, pero hemos entrado en debate ideológico. Yo no tengo ningún problema y haremos referencia después. Hombre, lecciones ideológicas, ahora me se referencia al tema de la participación, además con cierta brevedad. Lecciones ideológicas las que queramos. Lo que sí es cierto que parece que desde Izquierda Unida, con quien yo creo que tenemos ciertos puntos en común, pero si jugamos al bipartidismo PP-PSOE, pues parece que está dando un enfoque un poco negativo de nuestro comportamiento en Europa, pero gobiernan con nosotros en la Junta de Andalucía, pero apoyan al Partido Popular en Extremadura. Es decir, todo a la vez me parece un poquito complicado y difícil de entender. Dicho esto, volvemos al tema de la participación. En el tema de la participación hay dos cosas que para mí serían positivas, que las lleváramos a cabo, porque de alguna manera beneficiarían y motivarían a la gente al voto. Lo primero, fundamental, evitar en un momento como el de ahora, ciertos debates estériles que están no únicamente en la política nacional, sino también en la europea, que creo que no tienen ningún tipo de sentido. Ahora mismo la gente quiere soluciones para algo muy concreto y muy alarmante y preocupante, como es el nivel de desempleo de la Unión Europea y también, evidentemente, las tasas de paro que tenemos en el Estado español y también en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No hay ningún tipo de reparo ni de problema. Luego, tratemos en serio cuál es el problema que afecta al ciudadano. Y después me parece también importantísimo los programas electorales o nos los tomamos en serio y de verdad los partidos políticos, o los ciudadanos van a continuar interpretándolos como un engaño y como una mentira. Es decir, los programas electorales han de ser un compromiso real con el ciudadano. Que sepa la gente a quién está votando más allá de una cara, más allá de una sigla política. Está votando la medida A, B, C y D, y que el político adquiera un compromiso para cumplir esto, porque al final se me evaluará. Si conseguimos estas dos medidas y enfocamos esto de otra manera, yo creo que la gente votará, la participación será mayor y evidentemente todo dentro de un global, como es una especie de cultura política que nos la hemos de tomar en serio. Más allá, repito, como dije al principio, de dimes y diretes, porque al final la gente acaba cabreada y ofusca. Bueno, yo creo que como tenéis ya ganas de entrar en lo que es en materia, ¿por qué no entramos ya a valorar cómo han sido desde vuestros puntos de vista y desde vuestras ideologías esas políticas, esas gestiones que el actual mandato europeo, que le queda ya poquito, pues ha llevado a cabo? ¿Cómo empezáis? ¿Empiezo yo? Venga, José. Vamos a ver, mira, yo es que este mandato europeo es que no ha tenido más que un foco, que es la crisis. Es decir, realmente es muy complicado analizar qué se ha legislado sobre medio ambiente, qué se ha legislado sobre competitividad, qué se ha legislado sobre consumo, que se ha legislado mucho, pero claro, el foco es la crisis. El foco han sido países que han entrado en quiebra, países donde ha habido estallidos sociales, países y esa ha sido la cuestión que ha centrado el debate europeo. Y eso es lo que Manolo achaca
a que la gente asocia Europa a los recortes. Europa es la que ha hecho frente a la crisis. La crisis no ha sido ni siquiera solo europea, ha habido recortes en muchos sitios del mundo. Sí es cierto que de las economías desarrolladas del mundo, la más social es la europea, es la que ha mantenido más la protección social, más que Estados Unidos, más que Japón, más que China, más que los demás países que hoy día compiten con nosotros, porque aquí lo que no vale es hacer un discurso y decir que la economía está fuera de esto. Aquí es una Europa de los pueblos, tenemos que tomar decisiones. No, es que mire usted, es que aquí el problema está en que para tener trabajo, para producir, para competir, competimos en el mundo. Y estando dentro de Europa tenemos posibilidades de competir. Eso es una realidad económica y por eso muchas de las decisiones que se toman, tanto de un bloque como de otro, coinciden. ¿Por qué? Porque es una realidad que al final se impone como se ha impuesto en Francia. Y le voy a decir, ¿por qué el tema del déficit, del recorte? Voy a poner el ejemplo de aquí. Es decir, ¿cómo se puede...? Es decir, si estamos solos, si este pueblo o otros pueblos que están en situaciones similares, con esos déficits estuvieran solos, no se pudieran amparar en nada, ¿qué ocurriría? Eso es más o menos lo que le puede pasar a un país dentro de la Unión Europea, cuando le estalla la burbuja, la crisis, con las causas que sean. ¿Qué ocurre? Se vacía de dinero, se vacía de moneda. La moneda se fabrica en Europa, que es quien toma decisiones y las toma con la troika urgentemente, muchas mal, por la urgencia de la situación, porque había que arreglar muchos problemas. Pero también es cierto que el control de ese déficit, por mucho que nos haya costado y por mucho que nos está costando en los pueblos, a los ciudadanos de los pueblos, al final, cuando se logra la estabilidad es cuando se puede empezar a hacer política y a progresar. Porque la peor manera de hacer política, o sea, la única manera de no hacer política es no tener recursos para hacerla. Entonces, la Europa a la que tanto se le achaca los recortes, bajo mi punto de vista, lo que intenta es tener una economía estable que permita que los países puedan desarrollar sus potencialidades. Y de hecho, llama la atención y es escandaloso el paro en Europa, pero en España es de primordial atención en Europa, porque no puede ser que una economía competitiva tenga este nivel de desempleo. Y eso es un problema en el que están dispuestos a ayudarnos. ¿Estaríamos solos, si estuviéramos solos, igual de capacitados para afrontar ese problema? Esa es una pregunta que tiene difícil respuesta, porque aquí hablamos de lo o los recortes que se hacen estando en Europa, pero no podemos comparar con si no estuviéramos en Europa, porque no se ha dado el caso. Yo vuelvo a repetir, Portugal ha salido del rescate, Grecia ha salido del rescate, lo han pasado mucho peor que lo han pasado los ciudadanos españoles, y yo entiendo que la economía es lo que da a un país riqueza, empleo y futuro, y hay que tener ciertas premisas, y Europa, con toda su dificultad y con toda su problemática, pues de momento yo creo que está garantizando, y por eso yo creo que es muy importante que la gente decida qué tipo de paraguas nos ponemos. El paraguas que anuncia el de Izquierda Unida o el del PSOE o otro tipo, pero que en el fondo es como cuando votamos en las generales, votamos en las municipales, queremos un gobierno que tenga esta tendencia, tenga aquella tendencia. Cada uno centra sus prioridades, pero lo que está claro es que ante situaciones como la que se han vivido mundialmente, la unión que se tiene por pertenecer a Europa es una garantía para que no ocurran cosas que ocurran en otros sitios del mundo mucho peores para los ciudadanos. Valoraciones. Manolo. Vamos a ver, yo creo que ahora sí, a partir de nuestras primeras intervenciones, ya estamos entrando un poquito en serio en materia de política en la Unión Europea. Vamos a ver, yo creo que más que hablar de gestión de la Unión Europea, deberíamos hablar ya los partidos políticos, y hablo de todo, repito, para no dejar ninguno, de transformación realmente de Europa. No únicamente gestionarla, hay que cambiarla. ¿Y por qué? Por una razón me parece fundamental. Creo que tenemos un modelo productivo, más allá de las iniciativas concretas que pongamos encima de la mesa, creo que tenemos un modelo productivo caduco y agotado, prácticamente insostenible. Esa es la verdad. Con medidas de relativa importancia, yo creo que lo que estamos es parcheando y debemos cambiar el modelo. ¿Qué es cambiar el modelo? Yo creo que la gente el ciudadano está un poco harto de los conceptos de competitividad y productividad. La vida no es una competición, una carrera en la que me parece que son términos ficticios e inventados para que el sistema
capitalista creo que continúe funcionando, que por cierto le va bastante bien. No es soportable un modelo productivo con 25 millones de parados en la Unión Europea, no es soportable. No es soportable haber tenido en la época de Zapatero 5.200.000 parados como tasa tope y en la época de Rajoy haber llegado a 6.200.000 parados. No es razonable. No es razonable tener un 25%, una cuarta parte del PIB y dirá la gente, ¿de qué está hablando? Está hablando de la economía de este país. La cuarta parte de la economía de este país es economía sumergida. Quiero decir que no es economía ni regulada ni reglada. No la estoy legitimando, que conste. Lo único que estoy diciendo que es algo a lo que la gente recurre porque ha de sobrevivir. No podemos hablar de una Unión Europea de supervivencia. Hemos de buscar un modelo diferente y si nos tomamos la política en serio y Europa en serio hemos de buscarlo entre todos, porque si no la crisis que empezó en 2007-2008, estamos en el 2014 y no hay ningún catedrático en economía que se atreva a decir una fecha de término de este túnel oscuro. Yo voy a centrar el debate en lo que a mí me importa, que es Andalucía. Vamos a ver, estamos en los palacios, estamos en Andalucía. Yo no sé cómo le hubiera ido a Portugal, no sé cómo le hubiera ido a Italia, yo sé cómo le ha ido a Andalucía. Y Andalucía es el último territorio de paro de toda la Unión Europea. Eso es lo que sé. Eso es lo que significa ahora mismo las políticas que se están aplicando de los grandes partidos, porque no podemos negar que es que en Europa están gobernando conjuntamente el PSOE y el PP. Y además quiero aclarar que cuando los ciudadanos están votando, que creen que están votando las cabezas de lista del PSOE y del PP en el Estado español, no están votando a Arias Cañete ni a Elena Valenciano, no, están votando a un señor de Luxemburgo, que es el cabeza de lista del Partido Popular, y a un señor alemán, que es el cabeza de lista del Partido Socialista. Eso es lo que se está votando. Y esos dos partidos se ponen además de acuerdo en el Estado español y transforman la Constitución en el artículo 135 para darle prioridad al pago de la deuda y a sus intereses, por encima de los intereses de los ciudadanos. Quiero decir, que no me vengan a hablar del interés social de Europa ni de la preocupación por el ciudadano cuando cambian un artículo de la Constitución española, que es el 135, en el que se le da prioridad al pago de la deuda y a los intereses de la deuda. Nosotros apostamos por una Europa de los pueblos, claro que apostamos por una Europa de los pueblos, una Europa sensible a las peculiaridades de los territorios, una Europa sensible a la cultura de los territorios, a las economías de los territorios, una Europa que no venga repartiendo fondos sin tener en cuenta. El otro día estuve hablando con los pescadores de Barbate, con los pescadores de Marbella y me estaban contando barbaridades de cómo se están aplicando no solamente los fondos, sino el gran desconocimiento que hay dentro de las políticas de despacho sobre la realidad del mar. Arias Cañete, que es el cabeza de lista del Estado español, pero que no es el cabeza de lista del Partido Popular en Europa, ha traído 418 millones de euros menos en la PAC para Andalucía. Se ha venido vendiendo como un éxito en el Estado. Bueno, habrá sido un éxito en el Estado, pero a Andalucía le han tocado 418 millones de euros menos. Eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que los andalucistas no estamos dispuestos a seguir consintiendo. Eso es lo que nos duele a nosotros, porque nos duele esta tierra. Aquí nada más que se está hablando de Europa y se está hablando de España. Nosotros estamos hablando de Andalucía. Es el territorio último, un territorio donde el otro día, hablando con la COAC y con la UPA, con nuestros agricultores, nos decían que todavía tenemos esperanza en conseguir una reforma agraria que no nos han sabido dar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, ni en el Estado ni en Europa. Estamos esperando un montón de cosas en el campo andaluz, un montón de cosas en las costas, 1.100 kilómetros de costa que además están regidos por normativa europea, y el otro día daba vergüenza y daba más que vergüenza, pena, ver cómo los pescadores de Barbate nos contaban cómo le están afectando negativamente esas políticas europeas, que por cierto, y ahí no tengo más remedio que decirlo, el diputado de Izquierda Unida en la Unión Europea, que ahora es cabeza de lista, Willy Meyer, andaluz, vota en contra del acuerdo pesquero que favorecía a los pescadores andaluces. Quiero decir, yo creo que estas son las cosas que entienden la gente que nos escucha. Otras cosas que se están hablando, que se suelen hablar en los debates y que la gente escucha y dice, es que realmente no sé lo que me están diciendo. Bueno, pues yo creo que hay que ser un poquito más claro
menos grandilocuentes en nuestras exposiciones y contar la realidad, porque la gente que nos escucha tiene muchos niveles de entendimiento, está desde los que saben mucho de política hasta los que no saben nada, hasta los que no entienden ni siquiera lo que es la troika. Y muchas veces se habla de la troika y ni siquiera saben los ciudadanos qué es la troika, les parece que es un monstruo que viene y que se llama troika. Vamos a ver, yo creo que los ciudadanos necesitan mucha más atención y mucha más formación en la política. Lo que no podemos venir en las elecciones, los grandes partidos que están gobernando, y que es verdad que se ponen de acuerdo en la Unión Europea en casi el 70 o el 80% de lo que nos afecta después a los andaluces y al Estado español, y después vienen a decir que son diferentes. Bueno, pues están aplicando la política de la troika, están aplicando la política de Merkel, que es la que está mandando en Europa. Y eso es lo que nosotros, como andaluces, como andalucistas y como gente que abogamos por una Europa de los pueblos, no queremos. No queremos, porque así solamente nos vamos a quedar donde estamos, en este 36% de paro y casi un 80% en nuestros jóvenes andaluces. 2 de cada 3 jóvenes andaluces, 2 de cada 3. Es para tenerlo en cuenta, ¿eh? Están parados. Manuel, no sé, para cerrar el bloque. Decía Manu lo que nosotros tenemos coincidencia, nosotros, para puntualizar, es verdad que gobernamos en Andalucía con el Partido Socialista, pero en Extremadura no gobernamos con la derecha. No confundamos. Ustedes, y seguramente se coincidirá también en muchas votaciones con el Partido Socialista, yo no sigo la realidad extremeña, pero bueno, centrándonos en el tema europeo, ustedes sí que tienen una raíz matriz que comparten con el Partido Popular, y hablando de debate ideológico, evidentemente la política de la Unión Europea tiene un componente clarísimamente neoliberal, y eso es ideológico, eso es ideología, eso es, en fin, fortalecer el poder de los mercados financieros, de la banca, de las grandes élites económicas, de las grandes empresas, de las transnacionales, y se gobierna de acuerdo con ellas y conforme a sus intereses. Ustedes gobiernan también juntos, además de votar en el Parlamento, ustedes gobiernan juntos en Alemania, en Italia, en Grecia. Muchos dirigentes ya de tanto del Partido Socialista como del Partido Popular hablan de la gran coalición en España. Parece que algo entre bastidores se puede estar amasando el otro día. En fin, todos los días aparecen declaraciones al respecto. Seguramente será para que sobreviva el bipartidismo, que parece que está, según todas las encuestas, parece que está en riesgo en estas elecciones. Pero bueno, a lo que voy, ahora mismo en Europa, nosotros seguimos apostando por Europa, pero esta Europa, en su comportamiento y en su política neoliberal, ha sido muy lesiva para los millones de jóvenes que hay en toda Europa sin futuro, para el 56% de la población juvenil española, de los jóvenes que están preparados y que tampoco tienen futuro y se encuentran en paro. Ha sido muy lesiva para el sector agrícola, con una dura reconversión agrícola que se compensó después con la PAC, pero que en su momento causó daños importantes y perjuicios. Ha sido también dura con sus reconversiones industriales, ha sido también dura con la reconversión del sector pesquero. Ese acuerdo pesquero, al que habla el representante del partido andalucista, decía que había que se pescaba en aguas saharauis. Sé perfectamente qué fue lo que pasó. Es un pueblo que está, bueno, dominado y ocupado por Marruecos, y nosotros no queríamos avalar esa situación, no es que estuviéramos en contra de los pescadores de Barbate en absoluto, los apoyamos y los apoyaremos siempre, pero hay una circunstancia excepcional que bueno, que nosotros no podemos avalar esa ocupación y ese robo de los recursos naturales de un pueblo como el Sahara. Ya, pero para defender al pueblo saharaui se castiga a los pescadores de Barbate. Pero es que además a lo que iba... ¿Te parece que no? A lo que iba, nosotros no queremos perjudicar, yo creo que habría otras posibilidades, pero bueno, yo a lo que iba es que, por ejemplo, en Europa, los dos grandes partidos, las dos grandes fuerzas políticas que gobiernan, permiten los paraísos fiscales. Hay un fraude fiscal enorme y todo eso evidentemente repercute en el endurecimiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, de aquí de Andalucía, de los palacios, de toda España. Evidentemente nosotros, vuelvo a insistir, apostamos por una Europa, pero por una Europa social y en favor de las mayorías. Aquí lo que se está configurando es un nuevo modelo social con un capitalismo mucho más agresivo, donde los trabajadores, a través de durísimas reformas laborales que se han implantado aquí en este país,
orientadas también por las indicaciones de la Troika y de la Unión Europea, pues se ha creado un mercado de trabajo absolutamente precarizado y sin apenas derechos. Esa última reforma laboral, no olvidemos, que ha despedido casi de forma gratuita a más de 1.200.000 personas en este país y se han destruido muchas empresas también. Es cierto, nos ha tocado este mandato último desde 2009 hasta la fecha, donde estalla la burbuja inmobiliaria, donde se desata esta tremenda crisis, pero que los causantes tienen nombres y apellidos. No vayamos a pensar que han venido de otro planeta. Y yo quiero dejar claro que evidentemente todavía pensamos que Europa, con respecto a otras regiones del mundo, está en mejores condiciones. Lo que tememos desde Izquierda Unida es que, al paso que vamos, y con las políticas que se están aplicando, llegaremos a superar en peores condiciones a muchas de esas otras regiones del mundo. Bueno, tenemos mucho tiempo todavía a debate, pero si me permitís, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Ya ven que estamos escuchando cosas muy interesantes. Volvemos en unos minutos.